Roberto Izurieta se suma al gabinete de Daniel Noboa como secretario de Comunicación y Nils Olsen se queda en el Ministerio de Turismo. El pedido del Consejo de Participación para que Javier Torres Maldonado sea posesionado como Contralor llegó a la Asamblea Nacional. 1.254 policías son destinados para cuidar a los presos en sus domicilios y la cúpula policial se queja por casos absurdos. Según un informe del Consorcio de Gobiernos Provinciales, el niño puede afectar 4.300 kilómetros de vías. Las lluvias se incrementarán en el país y esto, dependiendo de la zona, ayudará a la generación de energía en las hidroeléctricas. 40 ciudades de Brasil están en alerta roja por las altas temperaturas. Las playas de Río de Janeiro están abarrotadas. Los ecuatorianos pueden postular al programa de reunificación familiar con los migrantes que residen en Estados Unidos. Jueves 16 de noviembre de 2023. La selección ecuatoriana de fútbol empató contra Venezuela por las eliminatorias mundialistas. Tendremos detalles más adelante con Teo Pozo, nuestro enviado especial a Venezuela. Ahora, más noticias del día. Bienvenidos. Noboa, gabinete a cuentagotas. El presidente electo integró a su equipo de gobierno a Roberto Izurieta, quien será secretario de Comunicación. Es académico, profesor de la Universidad de George Washington en los Estados Unidos, consultor político y desde diciembre de 2022 se desempeña como embajador de Ecuador en Chile. Paul Romero con más de su perfil. A una semana de su posesión, el presidente electo Daniel Noboa a cuentagotas va sumando colaboradores al gabinete. Este jueves anunció al 10º integrante, Roberto Izurieta Cánova, como secretario de Comunicación. Esta designación lo anunció en la cuenta de la red social X, a quien le presentó como un estratega y especialista en el desarrollo del mensaje público y político, y que confía plenamente en su experiencia y sus habilidades. En la misma red social, Izurieta escribió: honrado de formar parte del nuevo Ecuador. Trabajaremos incansablemente, siempre desde el diálogo para todos los ecuatorianos. En el gobierno saliente fue consultor externo y en diciembre de 2022 el presidente Guillermo Lasso le nombró embajador de Ecuador en Chile. Agradecer al presidente Guillermo Lasso, a quien conozco más de 25 años, a él, a su familia. Para ocupar este cargo diplomático renunció a la cadena estadounidense CNN. Izurieta estudió economía en la Universidad Católica de Quito, pero su pasión por la comunicación política cambió su destino en Estados Unidos, en donde realizó 2 maestrías, en la Universidad Illinois y en la George Washington, en la que se desempeña como catedrático. En este centro fue profesor de Daniel Noboa cuando cursó la maestría de Gobernanza y Comunicación Política. El primer asesoramiento estratégico político de Izurieta en Ecuador fue al presidente Yamil Mahuad en el 2000. Además ha realizado asesorías a expresidentes de Perú, México, entre otros de la región. En la cartera de gobierno y en la del interior estará la abogada de Daniel Noboa, Mónica Palencia. Desde esta semana ella lleva el proceso de transición de los 2 ministerios. No ha tenido experiencia en la administración pública, pero la ha vivido muy de cerca. Es la viuda del médico y político Francisco Huerta Montalvo. Luisa María Heredia con más de su vida. Una de las piezas clave del gabinete entrante es Mónica Palencia Núñez, quien será la titular del Ministerio de Gobierno y del Interior. Su designación no la ha oficializado aún el mandatario electo Daniel Noboa, tampoco la presunta fusión de ambas carteras de Estado. Pero es ella quien desde el martes lleva el proceso de transición, un arduo trabajo. Inicialmente se había dicho que ocuparía la Secretaría Jurídica de la Presidencia, pero en la víspera de la reunión con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, su papel cambió. Sobre su trayectoria profesional se conoce que es jurista, especialista en derecho penal, aunque también ha manejado temas económicos y civiles. Se ha desempeñado como asesor empresarial. De hecho, fundó un estudio con su nombre y ha representado a Noboa en varias cuestiones legales. En lo público no registra participación directa. Sus únicos acercamientos con la política hasta antes de esta designación se dieron por quien
fue su compañero de vida, Francisco Huerta Montalvo. Él ostentó cargos como alcalde de Guayaquil, ministro de Salud y de Gobierno. Justo el reto que ahora ella enfrenta. Palencia también es docente de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Casagrande y de Guayaquil, que lleva el nombre de su difunto esposo, y asesora tanto al rectorado como a la Cancillería de esa institución educativa. Además, está vinculada a otras universidades extranjeras en las que da cátedra, pues tiene un PhD en Ciencias Jurídicas y un doctorado en Educación e Innovación. El presidente electo Daniel Noboa rompió con su voto de silencio durante la entrega de credenciales que se llevó a cabo este miércoles. Su discurso fue una acumulación de conceptos generales y una invitación a respaldar su gestión que empezará ya en una semana. Cuando los resultados electorales ratificaban su triunfo el pasado 15 de octubre, Daniel Noboa, desde su casa en la playa, le habló al país y menos de 2 minutos le fueron suficientes para pronunciar un discurso de victoria. Pero eso fue hace más de un mes y después de aquello al presidente electo se lo tragó el silencio. Hasta ayer, cuando en el discurso de rigor en la ceremonia de entrega de credenciales subió al atril y armado de media docena de apuntes en una hoja casi llega a los 7 minutos. Incluido aplausos. Y ese tiempo le fue suficiente para exponerle al país que él está consciente que no es un gran orador y que cree que habla espeso. Noboa, sin embargo, alimentó un imaginario en el que se proyecta como un sujeto de firmezas y de convicciones, aunque no esté demasiado claro en qué es que va a ser firme y de qué mismo es que está convencido. A la hora de la comunicación, se instala en generalidades, en las que todos convergen, pero evita el desarrollo del detalle que puede generar discrepancias. Vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Unos dicen que se trata de estrategia, otros que no existe plan que contar, o al menos nadie lo ha visto. El presidente electo apela a conceptos poderosos como el de la reconstrucción y la unidad. Habla de paz, de progreso y de diálogo. Se muestra como conciliador y en el discurso se aparta de los prejuicios y sobrevuela los temores de quienes defienden los valores democráticos, diciendo que no avala impunidades ni corruptelas, que no habrá tolerancia con las organizaciones criminales y que sabe que eso tendrá reacciones. No vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar. A días de que empiece su gobierno, Noboa dice que ella se siente traicionado por gente cercana a la que no identifica porque de lo que se ve no se habla y tampoco se pregunta. Hizo también convocatorias a unidades en torno a sacar al país adelante, cosas que dicen los políticos creyendo que con ello abarcan todo y todo resulta ser a veces poquito más que el vacío. En todo caso, hubo voz. Y dadas las características del gobierno electo, eso ya es decir bastante. La Asamblea Nacional recibió al Consejo de Participación Ciudadana la notificación de que Javier Torres ya fue designado como nuevo Contralor General del Estado para que se proceda a su posesión. En la mayoría legislativa dicen que eso corresponderá a las nuevas autoridades del Parlamento. Patricio Díaz lo explica en la siguiente nota. Aunque la Asamblea todavía no está en funciones, ya tiene responsabilidades encima. El administrador del Legislativo confirmó que una de las primeras cosas que deberán resolver los nuevos legisladores tiene que ver con su función de posesionar autoridades. Recibió un oficio del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros fuimos notificados de que está electo el Contralor, el ingeniero Torres, pero ya el tema de la posesión tiene que decidir el Pleno. Eso ya no me compete a mí administrativamente, tendrían que ver ellos ya a raíz de que ya se posesionen cuándo sería posesionado el nuevo Contralor. Y según los miembros de la mayoría legislativa, serán el nuevo presidente y las autoridades de la Asamblea, que se elijan este viernes, quienes definan la fecha para la posesión de Javier Torres, quien fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana como nuevo Contralor General del Estado, luego de un concurso público. Sin embargo, Juan Falconi Puig, uno de los expostulantes, presentó una acción de protección para que no se lleve a cabo esa posesión. Una vez evacuadas todas las apelaciones, impugnaciones o todos los procesos que señala la ley, ya queda en firme su nombramiento y a nosotros solo nos corresponde posesionarlo. Por ahora los legisladores están centrados
en las 3 primeras reuniones que tienen definidas. Su instalación este viernes, la designación de comisiones el domingo y la posesión del presidente de la República el próximo jueves. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMI, prevé niveles medios y altos de lluvias, incluso en zonas donde fueron escasas. Esto genera un aumento en los caudales de los ríos que alimentan a las hidroeléctricas. Carla Delgado con más detalles de la situación. Las precipitaciones han empezado a normalizarse, según señalan los técnicos del Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI. Explican que, por ejemplo, en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza, anteriormente habían registros de entre 40 y 50 milímetros de lluvias durante 15 días, mientras que hoy ya se registra esa misma cantidad en un solo día. Pero no solo en esta zona se evidencia este incremento, también se extiende hasta Zamora y Morona, Santiago, en donde incluso las lluvias fueron nulas en septiembre y octubre. Si nos enfocamos un poco en las hidroeléctricas, tal vez Coca-Cola ha sido la que más ha aumentado los eventos de precipitación, porque justamente zona de captación del río de los Quijos ha sido la que ha registrado eventos de precipitación también. Sin embargo, en la zona centro-sur, como Cañar y Azuay, donde se encuentra el complejo hidroeléctrico de Paute, las lluvias son limitadas. Lo mismo ocurre en Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Aunque en estas provincias se prevé que haya mayor presencia de lluvias a partir del 21 de noviembre. En tanto que en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, las precipitaciones serán moderadas. Aquí también se estima el incremento a partir de la próxima semana. Mientras que los efectos del fenómeno del Niño, que tendrán mayor presencia desde diciembre, se verán reflejados en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Los Ríos y Manabí. Las vías de 18 provincias serán afectadas por el fenómeno del Niño. Los prefectos presentaron un informe actualizado a los próximos ministros del electo presidente Daniel Noboa. Paul Romero con más del panorama vial del país. El más reciente informe del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador determina que la red vial de 18 de las 24 provincias sería afectada por el fenómeno del Niño. 4.300 kilómetros de carretera pueden resultar con daños, lo que representa el 42% de la red principal y secundaria que conecta al país. Las vías de 5 jurisdicciones están totalmente expuestas al fenómeno natural. 300 kilómetros en Guayas, 151 en Manabí, 109 en Los Ríos, 79 en El Oro y 50 en la provincia de Bolívar. Este informe fue entregado por los prefectos a los ministros de Obras Públicas, Finanzas, Medio Ambiente y al secretario de la Administración que integran el gabinete del presidente electo Daniel Noboa. El cálculo de los prefectos es que el costo para la reparación de la red vial será de $400 millones. Por esta razón pidieron al futuro gobierno que declare en estado de emergencia la red vial y asigne recursos inmediatos para atender a 80 sectores considerados críticos. El fenómeno del Niño en Galápagos podría afectar a 5 especies, como por ejemplo aves, cuya población es reducida en las islas. Diego Cuenca describe la lista de los animales que están en riesgo. Los especialistas del Parque Nacional Galápagos identificaron 5 especies en riesgo de morir a causa del fenómeno del Niño. Entre ellas los pingüinos, flamingos y cormoranes, que se alimentan de sardina. Pero cuando sube la temperatura del océano, esos peces se alejan de las zonas costeras en busca de aguas frías. Están en peligro de muerte al quedarse sin comida y no tener la capacidad de nadar hasta las profundidades del mar para alimentarse. Son especies que tienen poblaciones muy reducidas, ¿no? Están entre los 1.000, 1.500 individuos en todo Galápagos. En 1997, por los efectos del fenómeno, murió el 30% de la población de esas especies. Son las más vulnerables de las islas. Las iguanas marinas, cuya población es de 500.000 en todo el archipiélago, también están en riesgo. Ante la falta de alimentos pueden encogerse hasta 5 centímetros y perder peso. Ellos se alimentan de otro tipo de algas, pero con el agua caliente proliferan algas que ellos no pueden digerir y estas algas rojas para ellos no tienen una fácil digestión. Las fuertes lluvias también amenazan a las tortugas terrestres porque sus nidos se inundan y se perderían los huevos. Las autoridades de las islas ya tienen un censo de esas especies y cuando pase el temporal realizarán otro para determinar la magnitud de la afectación.
Está con nosotros en el estudio de Televistazo Estelar el recientemente nombrado secretario de Comunicación del gobierno del presidente electo Daniel Noboa. Se trata de Roberto Izurieta, experto en desarrollo del mensaje público y político, quien además ha trabajado en varias campañas y gobiernos de América Latina. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. El nuevo equipo de gobierno se destaca por el ingrediente de juventud. El expresidente de Colombia le planteó este ejemplo. Roberto César Gaviria también nombró a ministros jóvenes y se dijo en su momento por parte de la opinión pública que era un kinder, políticamente hablando. ¿Se puede decir lo mismo ahora? Bueno, para empezar, gracias por el piropo, porque no califico como joven. Los demás. Yo pienso, por ejemplo, en mi opinión, el mejor analista que trabajó con 5 gobiernos de Estados Unidos, David Gergen, cuando hace el análisis de siendo estratega, comunicador, desde Ronald Reagan hasta Bill Clinton, él dice, los mejores gobiernos son aquellos que son diversos, en todo el sentido de la palabra, en términos de edad, en términos de regiones, y también que sean diversos en el pensamiento. Entonces, el pueblo ecuatoriano votó por un cambio, votó por un presidente joven, y la mayoría de los que votaron son los jóvenes. Entonces, es una oportunidad para los jóvenes y efectivamente hay mayoría de gente joven. Y eso es muy importante. Roberto, eso en el concepto, pero ya en la práctica como tal, ¿cómo equilibrar esa juventud con la experiencia en 17 meses? El presidente, hay otros presidentes que te respondrían. Tú me mencionaste uno, para no meterme en problemas, te diría otro. ¿Y experiencia en qué? El país vota por un cambio político. El país ha estado bastante entrampado políticamente. Entonces tú tienes que elegir estos nombres, y me podría afectar a mí mismo, reencauchados, como diríamos coloquialmente en Quito, o buscamos gente nueva. Entonces la pregunta es la siguiente, que es la pregunta que afronta todos los jóvenes cuando salen a buscar trabajo. ¿Y cuál es su experiencia? Entonces la oportunidad. Entonces es un gobierno que da la oportunidad a los jóvenes y se verá en los resultados, y mi consejo sería, así como yo escogeré un equipo más bien joven, yo recomendaría, si tú eres joven, tienes que buscar un equipo que tenga más bien experiencia. El concepto es el mismo, la diversidad. Pero ahí hay una línea también de aprendizaje. En esos 17 meses habrá tiempo para esa etapa de aprendizaje, porque se requieren acciones urgentes. No es aprendizaje, es no seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo durante muchos años. ¿Qué se hacía entonces durante muchos años? Son ideas nuevas, son ímpetus nuevos, son energías nuevas. Y cuando tú tienes un equipo que todo ministro, por ejemplo, ministra, tiene en su oficina, partes de una base profesional. Y al mismo tiempo no tienes compromisos de ninguna clase. ¿Por qué? Porque eres joven. Ahora, el presidente electo ha llegado a un acuerdo en el legislativo con el correísmo. Ese grupo político ha buscado impunidad. Noboa dice que no quiere impunidad. De alguna manera, ¿bajo qué consensos o diálogos se llegó a ese acuerdo, Roberto? ¿De alguna manera se redujo el pliego de peticiones por parte del correísmo? Yo no estoy de acuerdo con la palabra. ¿Por qué? Utilizar la palabra acuerdo. Yo no veo un acuerdo. Yo lo que sí veo... ¿Cuál es la palabra adecuada ahí? Están conversando los bloques para buscar la estructura administrativa que van a tener en las distintas instancias legislativas. Entonces, Roberto, pero entonces no hay un acuerdo todavía entre correísmo y Daniel Noboa. No, hay conversaciones de todos los bloques que tienen que buscar una mayoría para ocupar los puestos, distintos puestos y autoridades dentro de la Asamblea. Entonces son conversaciones que existen entre los asambleístas para buscarle la forma a su estructura interna. Antes de venir yo acá, por ejemplo, yo llegué hace 2 días. Yo llegué hace 2 días. Y que decían, ya vamos a ver, la mitad del gabinete va a ser parte de ese, entre comillas, acuerdo. ¿Dónde está? Entonces también lo que creo es que pero ¿por qué Daniel Noboa privilegió al correísmo en esas conversaciones? Primero, los bloques y el bloque del gobierno conversan con los demás bloques para ver cuál es la ecuación que pueden construir para ocupar sus esferas en el ámbito legislativo y en la Asamblea. Es decir, que le ha dado esa misma apertura que le dio al correísmo a los demás bloques legislativos. No entendí la pregunta. ¿Cómo? ¿Le ha dado esa misma apertura para ese diálogo, para esas conversaciones a los demás bloques legislativos? Claro que sí, están conversando entre todos. Y en eso
yo no soy la persona con mayor experiencia o conocimiento. La jefa del bloque del partido de gobierno y los distintos actores, asambleístas, ellos son los que te van a conversar cómo son esas conversaciones. Pero yo, sin tener experiencia legislativa, te puedo decir, porque pasa en todos los países, si están conversando todos con todos, enhorabuena. ¿Cuáles de ellos van a lograr conseguir una mayoría para llenar ese espacio? Eso es bueno. Pero ya hay una mayoría, justamente, correísmo, socialcristianismo, las informaciones dicen de que va a haber una mayoría, esa mayoría, cuáles son los que participan y cómo ocupan las distintas instancias. Estamos hablando del orden legislativo, no ejecutivo. Ahora, ni siquiera judicial, porque yo me acuerdo hace 2 años que decía, venía el pliego de peticiones, que regrese Rafael Correa, fuera la fiscal, la comisión de la verdad. O sea, el pliego de peticiones era infinito. Ahora, ¿quién fue el que anunció que no se había conversado sobre la destitución de la fiscal? Si mal no recuerdo, de nuevo, yo acabo de llegar hace 2 días. Fue la misma jefa del bloque del correísmo. Precisamente usted lo acaba de mencionar, Roberto. Salió de esos pedidos la conformación de esta Comisión de la Verdad para revisar los casos en los que exfuncionarios... ¿Estamos hablando de hace 2 años o ahora? No, ahora, en las conversaciones de ahora, por lo que pasó con Guillermo Lasso hace 2 años. De la información que tenemos, y más información la van a proveer los asambleístas, no existe ninguna evidencia de pensar que eso esté en esas conversaciones. Lo que está en esas conversaciones es cómo van a estructurar el poder legislativo. ¿También están en las conversaciones el pedido de juicio a la fiscal Salazar? ¿Lo que quiere el correísmo? Han dicho claramente que no. ¿Confirma lo que ya dijo el presidente electo Noboa? No. ¿Que ADN no va a apoyar un juicio? Absolutamente no. Y no solamente eso, sino que no va a aceptar ningún pedido que involucre el Poder Ejecutivo. Ahora, y lo está demostrando. Ya, Roberto, se entiende que haya conversaciones privadas, pero todos los acuerdos a los que lleguen en esas conversaciones que usted acaba de mencionar, esos diálogos que se están manteniendo, ¿van a ser públicos? Veamos cómo conversan. Yo, sinceramente, si tú me preguntas a mí, la idea de un acuerdo y que se firma un acuerdo, eso creo que estamos... Yo no visualizo eso. ¿Qué es lo que se va a saber? ¿Qué acordaron en el ámbito legislativo? ¿Qué instancias del ámbito legislativo cada grupo o cada asambleísta consigue participar básicamente en qué comisiones, etcétera, etcétera? Y eso es algo que se debate dentro de la Asamblea. Y para esos temas, la mejor fuente siempre va a ser aquellos miembros de la Asamblea que están conversando y se verán. Todo en la vida pública se conoce. Y en cuanto a leyes, también se están conversando sobre las leyes, en qué leyes de pronto hay consensos, en qué temas a tratar. El presidente electo ha sido muy claro de que va a enviar una serie de leyes de urgencia económica. Si tú me preguntas a mí, conociendo cómo son las conversaciones políticas, creo que están mucho más interesados en conocer quiénes van a ocupar qué comisiones, qué es lo que todavía no se garantiza entonces el apoyo de otras bancadas a estas reformas económicas de las que ha hablado el presidente Noboa. Que la política se la gana cada día y cada una de estas leyes serán propuestas al pueblo ecuatoriano y serán propuestas a la Asamblea, y los bloques, en mi impresión, viendo cómo se está agrupando, votarán artículo por artículo y esperemos y aspiremos de que discutan en cada uno por las virtudes de cada uno de los artículos. ¿Y se confirma la consulta popular para el primer trimestre del próximo año? El presidente electo lo ha dicho. ¿Cuáles son los temas principales que ya se plantean? Se verá en el momento. Estamos viviendo situaciones políticas complicadas, de transición, de profundos cambios. Y el tejer especulaciones de qué va a pasar dentro de 2 o 3 meses, veamos qué está pasando ahora y dónde está pasando ahora. Y en lo que está pasando, la mejor fuente es aquellos que están en el legislativo. ¿Y cuál será el rumbo, que esa es su área, Roberto, el rumbo en materia de comunicación para el gobierno de Daniel Noboa, tomando en cuenta que hay una especie de hermetismo de lo que hemos visto en cuanto a la comunicación del presidente electo? El presidente Noboa
va a ser muy probablemente, y creo que lo es, el presidente más joven de la historia del Ecuador. Sí. Es una persona con bastante experiencia. Vengo de una reunión con él. Mucha experiencia, mucho conocimiento empresarial. Un hombre que se va por objetivos, que busca grupos, en este caso un gabinete que le dé los resultados. Ya, pero ¿y la comunicación? Es un hombre de pocas palabras. O sea, tenemos que entender que cada líder tiene su propio estilo. Y no es que nosotros, los periodistas, pero no es que los hay analistas, una especie de secretismo en ese sentido de ciertos temas. Más bien anuncios. enorme transparencia, porque por el contrario, rara vez está leyendo sus discursos. Yo soy de la idea que tienes que leer muchas veces un discurso, pero eso es mi idea. Entonces, cuando decimos secretismo, pero al mismo tiempo vemos esa espontaneidad, sinceridad, que es la misma espontaneidad y sinceridad que vio el pueblo ecuatoriano, que era algo así, era bastante refrescante, después de pasar años de una profunda intensidad política, más allá de todos los problemas reales, era refrescante, fue refrescante para el pueblo ecuatoriano y yo creo que es refrescante todavía y seguirá siendo. Agradecemos a Roberto Izurieta por habernos acompañado esta noche. Ha sido designado como secretario de Comunicación del gobierno de Daniel Noboa, que será posesionado el jueves de la próxima semana. Andrea. Israel ataca nuevos objetivos del grupo Hamas en la Franja de Gaza. El bombardeo a residencias de líderes de la organización e incursiones en hospitales han marcado las horas más recientes, mientras que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por primera vez desde el inicio de este conflicto una resolución para mejorar las condiciones humanitarias. El informe con Pedro Jiménez. La acción militar de Israel en la Franja de Gaza se concentra en operaciones aéreas, pero sobre todo terrestres, con el objetivo de desmantelar puestos de comando de Hamas y localizar a los 238 rehenes cuya liberación mediante negociaciones no ha sido posible todavía. Las incursiones en un hospital infantil el martes y en el hospital Al-Shifa el miércoles son para las fuerzas de defensa de Israel la confirmación de que el grupo Hamas usó esas instalaciones como bodegas de armamento y centros para organizar acciones terroristas, poniendo a los pacientes en situación de riesgo, usándolos como escudos humanos. Mientras tanto, la situación humanitaria se complica. Las víctimas civiles en Gaza por los ataques israelíes aumentan y se coordina una misión para evacuar a niños recién nacidos en estado prematuro. Los servicios sanitarios de Gaza han pedido ayuda tanto a la Cruz Roja como a Naciones Unidas para el traslado de algunos infantes hacia otros hospitales, mientras que Egipto asegura estar listo para recibir a 36 bebés que serán evacuados por la frontera sur de Gaza. A nivel diplomático, las negociaciones continúan centradas en la gestión que pueda lograrse desde Qatar para frenar la espiral de violencia. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó con 12 votos de 15 una resolución que llama a las partes a no privar de asistencia y servicios básicos a los civiles en la Franja de Gaza. Pide además establecer pausas más prolongadas y corredores humanitarios y exhorta a la liberación de los rehenes. Rusia, Estados Unidos y Reino Unido se abstuvieron y no hubo votos en contra. La resolución, sin embargo, no menciona un cese al fuego y tampoco se refiere al ataque terrorista de Hamas en Israel el 7 de octubre, ni a las represalias de Israel con los ataques en Gaza. China y Estados Unidos acordaron una amplia agenda de temas para mejorar sus relaciones comerciales, políticas, sociales, diplomáticas y militares, pero hay asuntos sensibles que quedan sin avances. Es el resultado del encuentro que durante 4 horas sostuvieron los presidentes Joe Biden y Xi Jinping en California. No obstante, el presidente estadounidense señaló que por manejar un gobierno comunista, el presidente chino es un dictador. Reporta Pedro Jiménez. El encuentro del miércoles se dio como resultado de casi un año de visitas previas de delegaciones diplomáticas, financieras y comerciales entre China y los Estados Unidos, hasta llegar al cara a cara entre Joe Biden y Xi Jinping en medio de tensas relaciones. La reunión de los presidentes y sus equipos se extendió por 4 horas, luego de las cuales, por separado, cada mandatario habló de sus impresiones y los acuerdos. Estoy convencido de que una vez que se abra la puerta de la relación entre China y Estados Unidos, no se volverá a cerrar, dijo el presidente chino.
y que acordaron promover el diálogo y la cooperación en asuntos diplomáticos, de comercio, educación, ciencia y tecnología, ejército e inteligencia artificial. Habló también de la posibilidad de retomar la conocida como diplomacia de los pandas, esos acuerdos mediante los cuales China envía osos panda a zoológicos de Estados Unidos en un programa de conservación que no fue renovado por las tensiones entre ambos gobiernos y que llevó al retorno de los osos a China. La situación en torno a la isla de Taiwán, en cambio, es un tema sensible. Es el origen del aumento de las tensiones militares en una parte de Asia. Y el ministro de Exteriores de China, que integró la delegación, dijo: China exige que Estados Unidos respete el principio de una sola China, se oponga a la separación de Taiwán y deje de armarla e interferir en asuntos internos. Por su parte, Joe Biden comentó que hablaron también sobre cuestiones globales, la negativa de Rusia, aliado de China, a detener la guerra en Ucrania, y también sobre la situación entre Israel y Hamás. Sobre la confianza entre ambos mandatarios dijo: confío, pero verifico, como dice el viejo refrán. Ahí es donde estoy. Y ya saben, estamos en una etapa competitiva, pero mi responsabilidad es hacer que esto sea racional y manejable para que no resulte en un conflicto. Así también, Biden, consultado sobre si seguirá llamando dictador al presidente chino, respondió: mire, lo es. Es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige a un país comunista que está basado en una forma de gobierno completamente diferente a la nuestra. China criticó la declaración y la tildó de manipulación política, pero aseguraron que un intento de abrir una brecha entre China y Estados Unidos... El rector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui, alertó de una arremetida contra la institución tras el uso de audios del Consejo Universitario que ratificó la autoría de tesis de la fiscal general Diana Salazar. Fabiola Santana con las impresiones. La campaña para deslegitimar el cargo de la fiscal general Diana Salazar continúa. El rector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui, alertó de un audio que circula en redes sociales en el que dice se imita su voz con inteligencia artificial en una inexistente conversación con la fiscal Diana Salazar. Esto ocurre 4 meses y medio después de que el Consejo Universitario de la Central ratificara que Salazar es la autora de su tesis y desvirtúe las acusaciones de supuesto plagio. Con el uso de inteligencia artificial han pretendido imitar mi voz y el resultado es una falsificación grotesca, lo cual configura un delito imputable a un troll anónimo que es preciso investigar. La autoridad se refiere a este audio. Nos la tuvimos que jugar, pedimos celulares. Tú sabes que hay gente interesada en tu tema. Por esto y por las sistemáticas publicaciones del colectivo Acción Jurídica Popular del audio de la sesión del Consejo Universitario que obtuvo mediante una acción constitucional, el rector ha señalado que la universidad está bajo arremetida pública. Acción Popular ha impulsado fallidas acciones para deslegitimar del cargo a la fiscal general. Lo integra Priscila Schettini, esposa del exdefensor del pueblo sentenciado por abuso sexual Freddy Carrión, tras una investigación penal impulsada por Diana Salazar. El viernes anterior, la fiscal se pronunció mediante un comunicado y dijo que se trata de una campaña de violencia política en su contra. Este tema no tiene otro fin más que menoscabar mi reputación con la intención de buscar impunidad en casos que ya han sido sentenciados en los tribunales. Y aclaró que su situación ya fue resuelta en el ámbito jurídico. Estados Unidos comenzará mañana a recibir solicitudes de reunificación familiar para los ecuatorianos. La aplicación debe llenarse en línea y cumplir una serie de requisitos. El informe con Iliana Suárez. Desde este 17 de noviembre, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos comenzará a recibir las peticiones de un programa de reunificación familiar para los ecuatorianos. Para ello, habilitará el formulario I-134A para que los patrocinadores de los migrantes hagan las solicitudes y presenten las declaraciones de apoyo financiero para sus familiares. Las personas que deseen obtener este beneficio no deben estar en los Estados Unidos. Necesitan ser invitados por un familiar que sea ciudadano o residente en ese país. No debe tener visa de turista. También debe aprobar evaluaciones médicas y revisiones de antecedentes penales.
Las autoridades revisarán cada caso y determinarán si existen razones humanitarias urgentes para otorgar el permiso de ingreso o si existe algún beneficio público. Bajo este programa, quienes sean admitidos podrán permanecer durante 3 años con un permiso de trabajo, mientras esperan el proceso para obtener residencia legal permanente en ese país. Programas similares ya se aplican para ciudadanos de Cuba, Haití, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Según datos del Ministerio del Interior ecuatoriano, en lo que va de 2023, más de 475,000 ecuatorianos salieron por las fronteras para desplazarse de forma irregular hacia Norteamérica, por lo que el gobierno estadounidense anunció esta iniciativa en octubre con el fin de reducir la inmigración ilegal. Los candidatos presidenciales en Argentina cierran campañas de cara a los comicios del domingo. La segunda vuelta enfrenta al peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía, y al libertario Javier Milei, quien llega con una serie de propuestas de un cambio radical. Argentina entró en la recta final para las elecciones presidenciales. Sergio Massa, actual ministro de Economía, representa al oficialismo. Aunque en 2015 se distanció de la entonces presidenta Cristina Kirchner y formó su propio partido para correr para presidente, no tuvo buenos resultados. Y ahora, 8 años después, se reincorporó a las filas del peronismo cuando fue llamado por el actual presidente Alberto Fernández para que tome las riendas de la economía, que ha seguido en deterioro. Aún así, Massa ha dicho que un eventual gobierno será distinto del actual. Tiene vínculos empresariales y persigue un acuerdo para la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, para que una vez que esté pagada, dijo, alejar a la Argentina de ese organismo. Massa ganó en la primera vuelta a Javier Milei, que sin embargo había sido el candidato más votado en las primarias. Milei, economista de 53 años, con poca experiencia política, ganó visibilidad en la opinión pública con apariciones frecuentes en programas de opinión. Propone un cambio radical, apunta a dolarizar la economía y eliminar el Banco Central, pero ha tenido que dar marcha atrás en su discurso de eliminar programas sociales. Sergio Massa cierra su campaña esta noche con una serie de encuentros de nivel académico en Buenos Aires, mientras que Javier Milei concentra a sus seguidores en un acto de masas en Córdoba, en la región central del país. Fenómenos climáticos golpean el sureste de Brasil. 43 ciudades registran un sofocante calor que ha provocado una sensación térmica de hasta 53 grados centígrados, mientras que en otras las calles están inundadas por las intensas lluvias. Merlis González con el informe de la situación. Se derriten, así dicen los residentes y visitantes de Río de Janeiro, en medio de una intensa ola de calor en plena primavera. Las playas están abarrotadas de personas que intentan refrescarse, pero encuentran poco alivio para las temperaturas que superan los 40 grados y que, mezcladas con la humedad, provocaron el miércoles una histórica sensación térmica de 58 grados centígrados, la más alta jamás registrada en esa ciudad. El sol abrasador puso en alerta roja a 40 ciudades de 10 estados. Ahí el llamado a la población fue limitar las actividades al aire libre y que todos los empleados que están en teletrabajo regresen a las oficinas para reducir el uso de aires acondicionados. Pero el sofocante calor no es el único fenómeno climático que afecta a Brasil. En Santa Catarina, el problema son las lluvias. Los intensos aguaceros han provocado inundaciones desde el fin de semana y este jueves las calles quedaron cubiertas por una fuerte corriente de agua otra vez. Por ahora no se reportan víctimas, pero sí daños en comercios y viviendas, así como en decenas de vehículos. El Servicio Meteorológico brasileño alerta que tanto las lluvias como las temperaturas altas se extenderán por varios días y señala que serían parte de los efectos del fenómeno del Niño que golpea a Sudamérica. En Tena, un hombre reutiliza troncos y raíces para transformarlas en esculturas. Las obras, cuyo costo es de hasta $5.000, son expuestas en el Centro Cultural Ayahuasca. Su pasión por la escultura despertó hace 6 décadas cuando Óscar Carrión, maestro de artes visuales, apenas tenía 7 años. De niño empezó creando juguetes con rocas y madera de balsa en su natal Putumayo. En 1980 encontró en las riberas de los ríos de Napo su materia prima,
Él recolecta troncos y pedazos de raíces que quedan en las orillas y las transforma en figuras. Rostros de hombres, cazadores y también mujeres, como esta en la que se ve a dos grandes bailarinas que resaltan y en segundo plano otras más pequeñas danzando. Algunos troncos he estado hasta 3-4 horas mirándolos sentado y luego de eso he vuelto a dejarlos y después otra vez he vuelto a mirarlos para así concebir la idea que tengo en mi mente, poderla poner en la obra. En su taller ubicado en el norte de Tena, este hábil artesano trabaja la madera empleando formones y gubias para esculpir. Una vez que concluye las figuras, crea texturas circulares utilizando clavos calientes, pirógrafos y soplete. Este proceso meticuloso genera una paleta de tonos que abarcan desde negros intensos y grises hasta los colores naturales de la madera. Oscar cuenta que elaborar cada pieza le toma 6 meses. Los valores de venta van desde $500 hasta $5,000. En 2021 abrió una galería llamada Ayahuasca en Tena, donde exhibe 40 obras y la medalla de oro que le entregó la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el año 1994. En casas de caña, sin paredes posteriores, sin señal de internet y en sectores extremadamente peligrosos donde hay guerras entre mafias, decenas de policías deben cumplir la disposición judicial por los arrestos domiciliarios. Merlin Ochoa informa que en el país 1.254 uniformados custodian a 316 procesados, pero el 72% no cumple con los mínimos requisitos de seguridad. Veamos. En esta casa de caña y madera desde hace un año cumple arresto domiciliario un joven que fue capturado cuando era menor de edad, pero ahora tiene 18 años. La casa está frente a la penitenciaría del Litoral. Él es procesado por sicariato. Se investiga si mató a 2 menores de edad. Según la policía, el riesgo de fuga es alto por las condiciones de la vivienda, pero el problema es nacional. En 7 de cada 10 casos con prisión en casa no cumplen con las medidas mínimas de seguridad, como se refleja en estas viviendas de Esmeraldas, Machala y Manta. Inclusive son de caña, no tienen internet, no tienen una cobertura de radio que nos permita al policía pedir apoyo. Según los agentes, la mayoría de los arrestos en casa se cumplen en zonas donde operan minicárteles. Por ejemplo, en esta vivienda en el Guasmo Sur de Guayaquil, un hombre de 43 años está detenido por un proceso por droga. El domicilio está a 10 pasos del Parque de la Mafia. En ese sector, 75 personas han sido acribilladas este año. El juzgador muchas de las ocasiones no acoge las recomendaciones de los informes de riesgo del procesado por su peligrosidad, que puede ser mínima, mediana o alta peligrosidad. Desde la Policía Nacional no solo se pide al sistema judicial que se analicen todos los casos, sino que además plantean la creación de una unidad especial para que los 1.254 uniformados ya no custodien a 316 procesados en arresto domiciliario. Que sea dentro del SNAI y obviamente quienes cumplen la vigilancia de las personas privadas de libertad sean agentes penitenciarios. Guayaquil, Quito y las provincias de Manabí y Loja es donde hay más casos. El Servicio Nacional de Aduanas identificó rutas del contrabando que llegan a Ecuador desde Uruguay, Centroamérica y también Corea del Sur. William John explica más de esa actividad ilícita que aumenta cada año. En el índice del entorno global del comercio ilícito que mide el grado de las economías que combaten el contrabando, Ecuador está en el puesto 12 entre 19 países en América. Una cifra que retrata una realidad y para el sector privado eso es preocupante. Según un informe de la Cámara de Industrias y Producción, 7 de cada 10 empresarios ve afectada su competitividad por esta actividad ilegal, que precisamente en octubre, noviembre y diciembre de cada año aumenta. Mencionan además que 4 de cada 10 artículos en el mercado son informales, es decir, llegan sin pagar impuestos. Por ejemplo, en los últimos 6 años, el contrabando de cigarrillos generó $1.000 millones en pérdidas fiscales, según informes de la policía y de la Cámara de Industrias y Producción. El Servicio Nacional de Aduanas identificó las rutas del contrabando. Vía terrestre, camiones con mercadería salen desde Panamá, pasan por Colombia y llegan a Ecuador.
aunque su destino formal es Perú, pero allá llegan los vehículos vacíos. Mientras que vía marítima, el mercado ilegal es global. Cargamentos de cigarrillos salen en buques desde Corea del Sur, Panamá e incluso desde Uruguay, todos con destino a Ecuador, que firmó convenios de cooperación directa con Panamá y Uruguay para detectar casos de envíos sospechosos de cualquier producto y emitir alertas inmediatas al puerto de destino. Durante el 2022, el SENAE decomisó $76 millones en productos de contrabando. Calzado, dispositivos electrónicos, cigarrillos y medicinas fueron los principales. El Pleno del Consejo de la Judicatura deberá resolver el futuro del concurso de jueces de la Corte Nacional tras las denuncias de irregularidades. El director de la institución confirma que hubo problemas con las pruebas de confianza. El reporte con Jacqueline Rodas. El director del Consejo de la Judicatura, David Guzmán, fue quien dio la cara por las denuncias de irregularidades en el concurso de jueces de la Corte Nacional. Aceptó que hubo problemas en las pruebas de confianza que rindieron los postulantes. Estas inconsistencias generadas desde el software y el sistema de seguridad informático para que sea la máxima autoridad del Consejo, es decir, el Pleno del Consejo de la Judicatura, que decida sobre esta situación en particular. Fue una corta declaración y no aceptó preguntas. Nada dijo de las críticas a los integrantes del comité de expertos que van a evaluar a los futuros jueces, entre quienes está la exasambleísta Mireya Pazmiño, quien enfrenta una investigación penal en la Fiscalía. Este y otros nombres preocupan a la vocal Yolanda Yupangui, quien envió un oficio al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, pidiéndole que tomen acciones. Si hay que corregir, habrá que corregir. Si hay que sancionar, habrá que sancionar lo que haya que hacer, pero en derecho. Otra mancha más al concurso fue la reciente detención de Patricia Ventimilla, funcionaria de la Judicatura que formó parte del Tribunal de Recalificación de Méritos y ahora es procesada por tráfico de influencias. El vocal Fausto Murillo habla de las posibles consecuencias. Puede declararse la nulidad de un concurso o de una fase del concurso. Si se dan esos presupuestos, que entre otros es de haberse afectado gravemente la transparencia, la objetividad, tiene que sustentarse. El futuro del concurso está en manos de Wilman Terán y del Pleno, que esperan informes técnicos para tomar decisiones. Con hermetismo se manejan los acuerdos en la mayoría legislativa. Lo único que está confirmado es que la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN darán el respaldo a Henry Kronfle para la presidencia de la Asamblea. Patricio Díaz tiene otros detalles en el siguiente informe. A menos de 24 horas para que la Asamblea retome sus actividades después de 6 meses, el Pleno del Legislativo está listo para recibir a los 137 asambleístas. Y aunque se conoce que hay una mayoría conformada por el correísmo, el Partido Social Cristiano y el bloque de gobierno, los miembros de estas bancadas prefieren evitar detalles del contenido de ese acuerdo. Los diálogos que se están llevando adelante es justamente para fortalecer esa gobernabilidad, sino que, como le digo, nosotros somos muy prudentes, queremos que estos diálogos sigan avanzando hasta que ya se lo pueda comunicar al 100% y cómo se ha dado. Lo único que los miembros de la mayoría sí confirmaron es que darán su respaldo al social cristiano Henry Kronfle para la presidencia de la Asamblea. Las vicepresidencias serían una para el oficialismo y otra para la Revolución Ciudadana. En el Consejo de Administración Legislativa, cada una de estas organizaciones políticas tendrá un representante y a Construye se le daría la otra vocalía. Pero también están en juego las presidencias de las comisiones legislativas y ahí el correísmo no descarta su interés por la comisión de fiscalización. Por lo tanto, es legítimo, como también es legítimo las aspiraciones de las otras fuerzas políticas. Esperemos al viernes. Del lado de la Alianza Democrática Nacional, como se conoce al oficialismo, el interés es que las leyes económicas urgentes que enviará el presidente Noboa, tanto tributaria como energética, tengan los votos para su aprobación. De hecho, hay comisiones que le interesan más al presidente, por supuesto, las de desarrollo económico, régimen tributario, esos le interesan porque en eso va basado los proyectos de ley que él ofreció en campaña. La mayoría podría sumar más de 94 legisladores. Por ejemplo, ADN, que empezó con 14, ahora tiene 25 asambleístas. La primera prueba de fuego para el acuerdo se consolidará este viernes con la elección de las autoridades legislativas. Noboa, gabinete a cuentagotas.
Daniel Calderón Ceballos, un académico de 32 años, es el ministro de Educación designado por el presidente electo Daniel Noboa. Aunque su experiencia se centra en la formación de jóvenes y la creación de proyectos de innovación pedagógica, ha formado parte del servicio público en 2 ocasiones. Luisa María Heredia con más datos de Calderón. Fue por las múltiples felicitaciones que recibió el nuevo ministro designado en redes sociales que se conoció que Daniel Calderón Ceballos estará a cargo de la cartera de Educación en el gobierno de Noboa. Calderón, de 32 años, es licenciado en Ciencias de la Educación y tiene una maestría en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos dictada por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, España, y algunos diplomados. Hasta antes de ser designado ministro, se desempeñaba como docente y decano de la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo de la Universidad Casagrande de Guayaquil, institución a la que ahora seguirá vinculado solo como profesor. Desde inicios de 2021 integra el Comité Académico, que es una alianza entre instituciones y profesionales que potencia el desarrollo del país a través de la educación. De hecho, en sus escasas apariciones en público, todas rodeado de personal académico, ha expresado su interés en aportar a la construcción de una mejor sociedad, formando a jóvenes e ideando proyectos de innovación pedagógica. Le ha dedicado tiempo a la labor social desde más joven, también a la música. Y esta no será la primera vez que Daniel Calderón Ceballos ocupe un cargo público. Formó parte del Ministerio de Educación como director zonal de apoyo, seguimiento y regulación de la educación en el mandato de Lenín Moreno. También fue analista de educación superior zonal en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación durante el último periodo de administración de Rafael Correa. El anuncio oficial de su designación se dará en las próximas horas. Y mientras tanto, Nils Olsen se quedará en el Ministerio de Turismo en el gobierno de Daniel Noboa. La ratificación será oficial una vez que el presidente electo esté posesionado. En el Ministerio de Turismo no habrá transición porque el actual titular de esa cartera de Estado, Nils Olsen, continuará con el cargo cuando Daniel Noboa asuma la presidencia de Ecuador el jueves de la próxima semana. Olsen ha acompañado al mandatario saliente Guillermo Lasso desde el inicio de su mandato en mayo de 2021. Esa ha sido su única experiencia en administración pública. Al incorporarse al gabinete de Noboa, sumará una segunda. Su actividad profesional la ha desempeñado mayormente en el sector privado. Su familia es propietaria de la hacienda La Danesa en Naranjito, Guayas, comúnmente visitada por turistas extranjeros. Tiene 35 años. Completó sus estudios en Administración de Empresas y Marketing en la Universidad Estatal de Luisiana, Estados Unidos, y luego cursó una maestría en Turismo Sostenible en la Universidad de Monash, en Australia. Entre las acciones más destacadas de su gestión como ministro de Turismo constan la firma de acuerdos de cielos abiertos en pro de mejorar la conectividad aérea del Ecuador. En esa misma línea consiguió la reducción de las tasas Ecodelta. Cita como un logro más la creación de la visa nómada para que trabajadores remotos puedan vivir en Ecuador por 2 años y la presentación de una nueva marca país, aunque este fue un tema bastante cuestionado. Definir con cuál se quedará es uno de los pendientes en su despacho, lo mismo que concretar la participación de Ecuador en una feria internacional de turismo en España, que está prevista para el 2024. Olsen todavía no se ha referido públicamente a su designación, tampoco Noboa, precisamente por tratarse de una ratificación, la única en el nuevo gabinete ministerial hasta ahora. 40 murales se pintan en 4 comunas de Santa Elena. Artistas nacionales e internacionales participan de ese proyecto. Y el objetivo es resaltar los atractivos turísticos, cultura y ancestralidad de Allangue, Valdivia, Olón y Salango. Más detalles con Luis Alfredo Zúñiga. La iniciativa busca plasmar la identidad turística, cultural y ancestral de comunas de Santa Elena. Y el reto es para estos artistas, que con brochas, pinceles y pintura deben lograrlo en su lienzo, que en esta ocasión son paredes de viviendas y colegios, que se transformarán en murales, 40 en total en 4 comunas, Olón, Valdivia, Salango y Allangue, donde varias obras ya están listas y destacan por sus colores y detalles. El colectivo artístico La Chihuana lleva adelante este proyecto, denominado La Colmena, que obtuvo un fondo concursable del Ministerio de Cultura y el apoyo de la empresa privada para que logre concretarse. 150 artistas se inscribieron para participar y 40 fueron seleccionados de Ecuador y otros 15 países de Latinoamérica, quienes por 2 días recorren
recorren cada comuna y luego inicia el proceso creativo. Los murales reflejan el mar, la pesca, la fauna y otras características de las comunas. Como parte del proyecto también se otorgaron becas a niños y jóvenes de las localidades para que aprendan de muralismo y ahora asisten a los artistas. Una vez concluidas las obras, la intención es establecer una ruta de murales. Quienes visiten Olón, Allangue, Valdivia y Salango en la provincia de Santa Elena podrán encontrarse con estos murales que también buscan impulsar el turismo en estas comunas.